Quiero contarles algo extraño, algo que muy pocas personas conocen. En mi familia hay muchas cosas que sucedieron, muchas preguntas sin responder, secretos y cosas inexplicables. Les contaré una de ellas. Todo esto sucedió en Amecameca. Como tal, no es de mucho terror, pero sí de mucha intriga y misticismo. Esto pasó por ahí del año 1950. Mis abuelos paternos y mi papá nacieron en Amecameca, en Santiago Coatenco. Para ser exacto, cerca del volcán del Popocatépetl. Mi abuelo, llamado José, en ese entonces fue encargado de ese lugar, algo así como presidente. Se dice que tenía mucho dinero porque aparte se dedicaba a cortar madera del bosque de las faldas del volcán. En esa sierra se cuenta que hay un ser pequeño, de unos 60 centímetros de alto, con un enorme sombrero cubierto de plumas, un chalequito verde, sus cortas piernas enfundadas en unas botas rojas, pero se dice que sus pies están al revés, ya que si camina hacia ti, las pisadas muestran que se aleja. Se dice que su cuerpo es como el de un gallo y que despide un olor fuerte a humedad. Se le ha visto en la cañada de Cosmala, en San Rafael Tramanalco, por Santiago Coatenco y más lugares cerca de las faldas del volcán. Se dice que es el guardián del bosque, señor de los árboles y plantas del volcán. Este ser mitológico se llama Cuauhtepostle y se contaba que siempre se le aparecía a las personas que iban a buscar leña y que él sabía qué personas eran buenas y quiénes no. Y como otra característica, este ser solo ayudaba a personas de buen corazón. Mi abuelo y otros hombres iban al bosque por madera y la llevaban a un aserradero, y cuenta que en una oportunidad él se encontró con este mitológico ser y de hecho hizo un pacto con él. Él le cortaba la madera más buena del bosque, pero a causa de eso mi abuelo era envidiado por los demás hombres que iban por madera, ya que él solo iba por la madera ya cortada, porque lo ayudaba el guardián del bosque. Desconocemos en la familia qué era lo que mi abuelo le daba, le ofrendaba, o qué fue el pacto con este ser. Y además, desconocemos el por qué murió. Y es que hay muchas teorías sobre su fallecimiento. Lo cierto es que muchas personas de la familia de mi abuelo, de mi abuela y gente del lugar le tenían envidia a él, pues mis abuelos tenían dinero. Un día se dice que mi abuelo estaba borracho y le pegó a mi abuelita, y ella se fue corriendo a casa de uno de sus tíos para que mi abuelo no la encontrara. Mi abuelo fue enseguida a buscarla, y el tío le dijo que al día siguiente que se le bajara la borrachera, fuera por ella, que no estaba bien que le haya pegado a su esposa, y que no se la daría hasta el día siguiente. Pero cuentan que ante esto, mi abuelo salió con su caballo hacia la sierra del volcán, para no regresar jamás. Al siguiente día la familia, los vecinos y los trabajadores fueron a buscarlo hacia el bosque, pero no lo encontraron sino hasta el tercer día. Pero ya lo hallaron sin vida, en el fondo de una barranca, y ya con signos de descomposición por la humedad del lugar. Es aquí lo extraño de su muerte, donde se dice que fue el guardián del bosque. En realidad no se puede asegurar eso. Se dice que también fue envenenado, o que le dieron algo en la bebida para que se pusiera agresivo, pues como les dije, habían muchas personas interesadas en el dinero y en la gran cantidad de terrenos y parcelas que él tenía. Como hace 3 años atrás, mi esposo tuvo la idea de ir a acampar al Popocatépetl, a las faldas del volcán. La verdad a mí no me agradaba la idea, ya que era tiempo de frío y no quería pasar una semana en la intemperie. Pero en fin se realizó la salida. Ya estando por el lugar, mi esposo bajó las cosas y caminamos por un sendero que la verdad estaba bien bonito. Pero se me hizo raro ya que no se escuchaba ningún animal. Le dije eso a mi esposo, pero dijo que era normal, ya que no se escuchaban a nosotros caminar y por eso los animales se escondían. Después de una hora de caminata, llegamos a donde colocaríamos las cosas a acampar. El lugar para mi gusto estaba un poco tenebroso y además que estaba sucio, ya que la gente había dejado un montón de basura en el lugar. Así que decidí limpiar un poco. Estaba haciendo eso cuando escuché un sonido.
Yo me detuve y miré por todos lados. Pensé que tal vez era un animal pequeño, así que continué con lo mío. Cuando de repente sentí como algo pasó corriendo, tocándome los pies. Me espanté y grité bien feo. Mi esposo corrió hacia donde yo estaba, preguntándome qué me había pasado. Le mencioné lo que pasó. Él solo me abrazó y me llevó a la casa de campaña y me senté. Me dijo que tal vez era una ardilla o un roedor que había pasado, ya que era todo monte, y eso era normal. Como media hora después me levanté de la silla y empecé a hacer algo para cenar y olvidar lo sucedido. Llegó la noche e hicimos una fogata y comimos algo para pasar el rato. Luego nos fuimos a dormir y no pasó nada más. Ya al día siguiente íbamos a explorar el lugar, recogiendo piñas de pino y algunas otras cosas que nos gustaban. Todo estuvo muy lindo en el día, pero cuando llegó la noche, empezamos a escuchar voces por el lugar. Mi esposo alumbró con su lámpara para ver quién era, pero no se veía nada. Solo trató de darle una explicación lógica a eso, diciendo que tal vez eran otros campistas que estuvieron un poco alejados del campamento y que el aire llevaba sus voces. Así que continuamos con lo nuestro. Pero ya casi en la madrugada, empezamos a escuchar voces alrededor de la casa de campaña. La verdad que me asusté mucho y mi esposo también. Y él solo empezó a gritar que traía con qué defenderse y que se largaran de ahí. Pero justo en eso, empezaron a sacudir toda la casa de campaña bien feo. Yo gritaba por el miedo que tenía. Y eso pasó unos minutos, y así como así, todo se calmó en un instante. Mi esposo quiso salir, pero le dije que no, que mejor estuviéramos ahí adentro. Y así estuvimos hasta que amaneció. Cuando salimos vimos todas nuestras cosas afuera, y estaban regadas por todos lados. Pero lo más perturbador era que habían dejado un recado formado con piedras, y que éstas decían algo: lárguense de aquí. En ese momento recogimos todo y nos fuimos del lugar lo más rápido posible. Jamás supimos quién nos había causado todo ese espanto. Tal vez haya sido una broma. Desde ese entonces, jamás volvimos a salir a acampar hacia las faldas del Popocatépetl. Hace unos años atrás fuimos a hacer senderismo por el Popocatépetl con otros 5 amigos míos. Era un día muy especial, ya que uno de ellos cumpliría años. Así que lo festejaríamos en ese lugar el domingo. Nos abarcamos a la aventura, y ese día, estando ya en el estacionamiento, mi amigo José, quien era el cumpleañeros, se empezó a sentir muy mal, como que la altura le había afectado. Lo tratamos de estabilizar y como una hora después se calmó. Así que decidimos cambiar los planes e ir a un lugar más cercano con más cuidado. Fuimos a un sitio más seguro, para evitar que a José le afectara más la altura. Caminamos como una hora, y después de eso llegamos al lugar con mi amigo caminando muy despacito y con calma. Tratamos de distraerlo un poco, mientras los demás compañeros preparaban las cosas para el festejo. Así que yo lo llevé a caminar un rato, y posteriormente cuando regresamos, mis amigos me dijeron que viniera, que querían hablar conmigo. Les pregunté qué pasó, y ellos me dijeron: no lo habías llevado muy lejos a José, ¿verdad? Ya que él se regresó. Sorprendido les dije que eso no podía ser posible, y ellos entonces me dijeron: pues sí lo fue, porque estábamos preparando todo, y de repente José apareció. Pero eso no podía ser posible, porque él estuvo todo el tiempo conmigo, y apenas habíamos regresado. Sin embargo, ellos no me creyeron. Ya un rato después empezamos a festejar el cumpleaños, y sin decir más palabras se realizó la fiesta. Posteriormente les dije a mis amigos que me contaran bien lo que había pasado con José, y ellos me dijeron que de repente él se apareció así como así junto a ellos, y que solo pasó de largo en sentido contrario, perdiéndose en el bosque. Dicen ellos que pensaron que iba a ir a otro sitio y que luego regresaría, pero posteriormente yo llegué con él. Ellos pensaron que nos habíamos encontrado en otro lugar y que habíamos llegado juntos. Yo les dije que no,
que José y yo siempre estuvimos juntos y que jamás nos habíamos separado. Así que llamé a José y él entonces les dijo lo mismo que yo. Nunca supimos la verdad de lo que pasó ese día, en ese monte cercano al Popocatépetl. Cuando era niña y tenía alrededor de 12 años, solía asistir frecuentemente a una congregación en una iglesia. En cierta oportunidad, decidieron organizar un campamento al que asistiríamos niños y jóvenes. Acordaron llevarnos a un bosque cercano al volcán Popocatépetl. No recuerdo el nombre específico de ese lugar, pero sí recuerdo que había un gran río por la zona. Pues bien, llegó el día del campamento, y todos los niños y jóvenes nos reunimos en la iglesia. Luego de despedirnos de nuestros padres, emprendimos el camino. Salimos a eso de las 3 de la tarde, y llegamos al lugar del campamento casi a las 5. Ya una vez ahí nos organizamos en grupos, y a cada grupo se le asignó un guía, que era uno de los organizadores del campamento. Una vez formados los grupos, se dividieron las actividades que debíamos realizar. Algunos levantaron las casas de campaña, otros juntaron leña para la fogata, y así sucesivamente. Luego de aproximadamente una hora, nos llevaron a un lugar donde haríamos actividades relacionadas con la iglesia, y al terminar, los guías dijeron que era hora de volver al campamento, ya que la noche se estaba acercando. Así que todos los grupos se formaron en filas y se colocaron uno detrás del otro. Mi grupo se quedó al final, y yo en mi fila me ubiqué en la parte trasera. Y una vez listos, comenzamos a avanzar hacia el campamento. Pero la noche nos alcanzó en el camino, así que nos advirtieron que tuviéramos cuidado al caminar y que no nos separáramos del grupo bajo ninguna circunstancia. Empezamos a avanzar, cuando casi a mitad del camino, vi que una niña salió corriendo de detrás de mí, hacia un lado del monte. Al principio pensé que era una niña de otro grupo, que se había quedado atrás, así que solo alcancé a decirle que no se alejara, porque se perdería. Pero noté que la niña no me hacía caso, así que comencé a seguirla con la intención de que se detuviera. Los de mi grupo no se dieron cuenta de eso, pero al tratar de alcanzarla, vi que la niña empezó a alejarse más y más, hasta que en un momento se perdió en la oscuridad del monte. Me dio miedo seguir persiguiéndola, así que me detuve. Después de mirar hacia dónde se fue, comencé a correr para alcanzar a mi grupo e ir directamente con el guía para decirle que una niña se había separado. Cuando los alcancé y le conté eso al guía, él se preocupó, así que todos se detuvieron junto a otras personas. Los guardabosques fueron a buscar a esa niña. Recuerdo que tardaron un buen rato en regresar, y cuando lo hicieron, dijeron que no encontraron a nadie. Entonces nos comenzaron a contar, y se dieron cuenta de que no faltaba nadie. Estábamos todos completos. Y fue entonces cuando los guardabosques dijeron algo que nos causó mucho miedo. Nos pidieron que no nos asustáramos, porque ya era muy común ver a niños o personas extrañas por aquel lugar. Hasta incluso mencionaron que en ocasiones, cerca de donde estábamos acampando, se veían a personas sentadas en unas bancas de madera a altas horas de la madrugada. Además, señalaron que ese lugar era muy frío durante la madrugada, por lo que era extraño que las personas estuvieran ahí como si nada. Después de lo que nos dijeron, nos llenamos todos de miedo, y esa noche algunos apenas pudimos dormir. Yo siempre me quedé con la duda de qué me hubiera pasado si yo hubiera seguido persiguiendo a esa niña. Soy el sargento Hernández del área de transmisiones, y la historia que quiero contar comienza cuando, en una de esas tantas ocasiones, mi tío, quien también es militar, subió solo al volcán Popocatépetl. Él caminó por horas, y después llegó a una zona bastante alta, y justo a donde se encontraba, había un refugio para alpinistas. Como ya estaba avanzada la noche, decidió acampar allí,
Prendió su fogata, cenó y por último se dispuso a recuperar fuerzas, ya que a primera hora debía comenzar el descenso. Pero lamentablemente, su sueño se vio interrumpido cuando escuchó un fuerte aleteo. En verdad, dice que fue uno muy fuerte. Cuando creyó que todo era un sueño, en eso escuchó en la parte de atrás de la cabaña un fuerte trancazo, pero era uno macizo. Era como si un toro se estrellara contra un muro de piedra. Dice que no le dio importancia, pero de nueva cuenta, antes del amanecer, se volvió a escuchar ese aleteo, y de nuevo, aquel mismo golpe. Eso sí que era extraño, y por eso tomó su arma y se levantó lentamente sin hacer ruido. Y dice que al abrir la puerta, vio parado afuera del refugio a una bestia, una indescriptible. Él cuenta que era un ser como de 1,80 m de alto. Traía un pico enorme, unas garras, y estaba encorvado. Pero como estaba lloviendo no alcanzaba a distinguirlo perfectamente. Él en eso pensó en soltarle un balazo, pero imaginó que la detonación podría ocasionar una avalancha de nieve o un deslizamiento de rocas, y eso era peligroso. En eso recordó experiencias pasadas como militar, y supo cómo reaccionar en ese momento. Así que se quedó inmóvil, porque vio que esa bestia era muy diferente a otras que había visto en otros pueblos, por ejemplo en Veracruz o en Oaxaca. Esta cosa estaba más desarrollada, su cuerpo era muy musculoso, era un ser impresionante, con unos ojos profundos que lo estaban observando y que no parpadeaban. Él cuenta que esa bestia solamente tronaba sus dientes, los cuales chocaban entre ellos. Era como si tuviera hambre, y de inmediato, aquello tomó una roca bastante grande y se elevó al cielo, y luego de un momento dejó caer de lo alto la roca contra el techo del refugio. Mi tío, en cuanto tuvo la mejor oportunidad de escapar, salió corriendo para esconderse entre las piedras grandes que estaban allí cerca, ya que en cualquier momento las rocas aplastarían la cabaña. Gracias a Dios, corrió con mucha suerte, porque aquello ya no lo siguió más. Al parecer, se le perdió de vista. Pero mi tío no salió de su escondite hasta que amaneció, y por fin pudo bajar y estar a salvo de lo que sea esa cosa.